Se mantiene el espíritu, ahora fíjate, pues dura 2 semanas y media, ya no son 3 meses y no podemos itinerar a otras provincias, pero el espíritu sigue siendo el mismo, recopilar lo mejor que se ha hecho en el año de creadores de todos los puntos de Aragón. Pues son 8 años muy bonitos, con muchas alegrías, con mucho trabajo también, 8 años por los que ha pasado, yo creo que prácticamente todo el que hace cine audiovisual aquí de alguna manera y está relacionado con ese mundo, no solo realizadores técnicos, críticos de cine, amantes del cine, cinéfilos, cineclubistas, mucha gente. Entonces, bueno, yo creo que no nos ha faltado prácticamente nada ni nadie. Proyecto Aragón es una muestra, no es un festival, y como tal tiene la vocación de exhibir y de ser una ventana para que se conozcan muchas cosas que de otra manera no se verían en ningún otro sitio y en ningún otro foro. Entonces, la vocación de Proyecto Aragón es poner no solo lo más conocido, lo más premiado de cada año, que también está presente, pero que esas obras se pueden ver a lo largo del año en más festivales, sino autores que jamás mandan sus obras a festivales, autores que han hecho cine amateur o semiprofesional y nadie lo conoce o no se ha proyectado nunca. Existen también subgéneros, podríamos decir de alguna manera, que es la videopoesía o la videodanza o el videoclip, entonces relacionados con la música, con la danza o con la literatura, ¿no? Con otras disciplinas. De videodanza hay muy pocos realizadores, pero los que hay son realmente de calidad. Entonces todos los años pues mostramos alguna pieza de Yago de Mateo, de Marco Duñani. Son poquitos creadores, pero son piezas muy hermosas. La participación de autores todos los años, teniendo una programación de 2 meses, 2 meses y medio, hemos tenido más de 120 obras nuevas de otros tantos autores, o sea, la verdad es que el nivel de participación es muy alta. Este año hay menos número de obras porque hay menos número de sesiones, no es por otro motivo, pero a lo largo del año todos los autores me mandan lo que tienen, o sea, ya se ha creado una relación natural en la que todos me dicen, mira, tengo esto para este año. ¿Por qué? Pues porque en Zaragoza se ha rodado mucho cine nacional e internacional de gran interés, porque Zaragoza es la cuna del cine, la primera película que se conserva, no la primera hecha, sino conservada, del cine español, en 1899 es Salida de Misa 12 del Pilar, grabada en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Por lo tanto, yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos porque iniciamos la historia del cine español de alguna manera. Y luego, pues, de aquí han salido realizadores y productores, guionistas, técnicos maravillosos. Entonces, qué mejor que este año hacer un homenaje no a una persona, sino a todo el cine que nace y se hace aquí, con la intención de hacer sucesivos homenajes también a las provincias de Huesca y de Teruel. Bueno, Proyecto Aragón colabora todos los años con otros festivales nacionales, internacionales o uno u otro, depende de los años. Hemos colaborado con Toulouse, hemos colaborado con México, en concreto Tijuana, en Toulouse, Francia. Hemos colaborado con festivales de aquí españoles como La Alternativa de Barcelona. Hemos colaborado con Cinema Jove de Valencia. Hemos colaborado con muchos festivales también aragoneses y este año nos llamaron del Festival de Cine Español de Berlín porque conocían ya la muestra y tenían mucho interés en llevar allí una selección de piezas cortas, también un poco de querencia experimental, porque en Berlín, bueno, pues el cine experimental se entiende quizás mejor que en España muchas veces, y llevarlo allí al festival, hacer una recopilación desde el 2007 hasta el 2014. También en esos guiños allende fronteras españolas, pues un guiño a México, y a Luis Buñuel, nuestro director estrella, evidentemente, ¿no? Entonces Luis Buñuel rodó Simón del Desierto en una población muy pequeñita y los habitantes de esa población hace 1 año y medio decidieron hacer un documental sobre cómo fue su participación, cómo fue la construcción de las columnas de donde está Simón del Desierto subido predicando y cómo fue el rodaje. Cuentan lo que hacían, las órdenes que les daba Buñuel, etcétera, y hacen un documental que es un documental colectivo, aunque lo firma Sergio Miranda como, digamos, cabeza visible, pero es un documental colectivo. Entonces lo estrenamos aquí y a mí me hace mucha ilusión porque también tiene que ver con el concepto de grabar en un territorio y una localización concreta, ¿no? Digamos que los tiempos son difíciles para todos y lo ideal sería que todo el cine, tanto
por supuestísimo, la producción como la realización y la exhibición y la distribución estuviera más apoyado en España y en Aragón. La situación no ha cambiado a mejor, sino a peor. Entonces, ante eso, como el horizonte no es demasiado luminoso, hay que reinventarse, ¿no? Y, digamos, hacer uso de la imaginación y de otros recursos también, ¿no?